Buenas tardes. En vista de que no hay participantes hoy en la clase de Sistema de Disposición de Agua Servida, cátedra Acueducto y Cloaca, voy a hacer un resumen de la clase para que les sirva de apoyo para la realización de la actividad, de las actividades del segundo corte. Espero que sea de ayuda y que para la próxima clase puedan asistir. Los tipos de sistemas de agua servida que venimos estudiando, ¿verdad? Son los combinados, agua servida más agua de lluvia. Ventajas: se coloca una tubería y las desventajas: los diámetros son muy grandes y se produce sedimentación en épocas de sequía. Los caudales muy grandes en épocas de lluvia. Separado, una tubería de aguas de lluvia y una tubería de agua servida. Aquí en Venezuela se utiliza el sistema separado. O sea, una tubería para las aguas de lluvia y una tubería para las aguas servidas. Consideraciones del diseño de los colectores. Deben ubicarse siguiendo el eje de la vía. Debe existir una separación entre los dos conductos mínimo de 0,20 metros para que no haya contaminación con las aguas blancas. Los diámetros mínimos de los colectores: 0,20 metros u 8 pulgadas, y de los empotramientos 0,15 metros o 6 pulgadas. La profundidad es mínima. Tenemos 1,15 metros sobre el lomo del tubo. Profundidades máximas, dependerá de cada diámetro. Tenemos lo que es la boca de visita. La boca de visita se debe colocar en toda intersección de colectores, en tramos rectos a una distancia de 120 metros, si el diámetro es menor o igual a 0,30 metros o 12 pulgadas, y 150 metros si el diámetro es mayor a 0,30 metros. Para el diseño de la red cloacal, un sistema de recolección de aguas negras cumple con dos propósitos fundamentales. Conduce el gasto máximo determinado por el periodo de diseño, transporta los sólidos en suspensión con mínima sedimentación. Los aportes que se deben considerar son aguas negras domiciliarias, aguas negras comerciales, aguas negras institucionales, aguas negras industriales y aguas negras de infiltración. Algunos especialistas consideran tomar en cuenta los malos empotramientos y los empotramientos clandestinos de aguas de lluvia. Ahora bien, para la determinación de los aportes de aguas negras domiciliarias, según las normas INO, este gasto se obtendrá, ¿verdad? Q de aguas negras domiciliarias sería el Q medio del acueducto por K por R. El Q de aguas negras domiciliarias, el caudal de aguas negras en litros sobre segundo. Q medio sería el gasto medio del acueducto y K coeficiente que depende de la población y R coeficiente de reingreso, 0,8. Aguas negras comerciales. De acuerdo al artículo 310 de las normas e instrucciones para el proyecto de alcantarillado, la contribución comercial de las aguas negras se calculará en litros por segundo por hectárea bruta, litros segundo por hectárea, y basado en el estudio de los aportes comerciales ya desarrollados en otras localidades y en las dotaciones de agua en las normas sanitarias, Gaceta número 4044. Ya la Gaceta ya la conocimos del primer corte, ¿verdad? Y se debe aplicar en este último caso el coeficiente de reingreso indicado, 0,8. Aguas negras institucionales, hospitales, cárceles y escuelas. Para las aguas negras institucionales, ¿verdad? El artículo 311 de la norma referida establece: estas aguas servidas son generalmente de naturaleza doméstica. Su estimación se realizará en base a las dotaciones de agua que se fijan al respecto en las normas sanitarias Gaceta número 4044, aplicándose el coeficiente de reingreso ya indicado de 0,8.
Aguas negras industriales. Resulta de mayor complejidad su estimación, pues se asocia al tipo de industria, proceso, supervisión. Su aporte se calculará en base a lo establecido en el artículo 3.9 de las normas INO. La aceptación de aguas residuales industriales en un sistema de alcantarillado estará condicionado a un tratamiento previo, el cual será fijado en cada caso por las autoridades competentes. Aguas de infiltración. Las aguas infiltradas del subsuelo que penetran en la tubería de cloaca deben ser tomadas en cuenta en el gasto total a conducir. En este caso, las normas INO en su artículo 312 establecen el gasto máximo de infiltración a conducir en el sistema de alcantarillado de agua servida será de 20.000 litros por kilómetro por día. Se considera la longitud total de los colectores del sistema, así como la longitud de cada uno de los empotramientos correspondientes. Ahora vamos a ver algunas fórmulas sobre los aportes de aguas negras. El aporte debe ser diseñado con el Q máximo de aguas negras, ¿verdad? Y el aporte va a ser igual al Q máximo de aguas negras domiciliarias sobre A, que es en hectáreas, el área. El Q máximo de aguas negras domiciliarias va a ser igual a 2 por la sumatoria de los QSUI. Los QSUI estamos diciendo que es el Q de aguas negras domiciliarias más Q de infiltración. El Q de infiltración va a ser igual a I por la longitud total. El I en este caso va a ser el 20.000 litros kilómetros por día, que es el gasto máximo de infiltración a conducir, ¿verdad? Que lo vimos anteriormente. Por la longitud total del colector. La longitud total del colector va a incluir lo que es la longitud del empotramiento en cada una de las viviendas, ¿verdad? Más la longitud del colector. Esta longitud de empotramiento la vamos a estimar en 6 metros para cada vivienda. Ya más adelante se le va a explicar en un ejercicio cómo poder utilizar esta fórmula. El Q medio, que es el Q del acueducto, ya visto en el primer corte, ¿verdad? Es el área en hectáreas por la densidad, habitantes por hectárea, por la dotación en litros de habitantes por día. Ahora bien, vamos a ver el ejercicio número 1. Cómo calcular el aporte de aguas negras de una comunidad, ¿verdad? Eso se utiliza para hacer el diseño de un colector de una comunidad, dependiendo de el área, ¿verdad? Y vamos a hacer a mostrarle cómo se resuelve este primer ejercicio. Calcular el aporte de aguas negras de una comunidad de 80 hectáreas. La densidad máxima va a ser igual a 100 habitantes por hectárea. La dotación, 200 litros habitantes por día. K igual 3. Número de viviendas, 1.600 casas. La longitud del colector, 15 kilómetros. Y el R, que es el coeficiente de reingreso, va a ser igual a 0.8. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular lo que es el aporte. Como hemos visto, vimos anteriormente en la fórmula. El aporte igual a Q máximo de aguas negras domiciliaria sobre el área, ¿verdad? Ok, aquí vemos. Aporte igual a Q máximo de aguas negras sobre el área. Q máxima de aguas negras va a ser igual a 2 por el Q de aguas negras domiciliarias más Q de infiltración. Aquí vemos el Q de aguas negras domiciliaria va a ser igual a Q medio, que es el del acueducto, por K por R. ¿Ok? Y el Q medio va a ser igual al área por la densidad, habitantes por hectárea, por la dotación. Ok, el Q medio va a ser igual a 80 hectáreas por 100 habitantes sobre hectáreas por 200 litros habitantes por día sobre 86.400, como vimos en el primer corte, para llevarlo a litros por segundo. Tenemos que el Q medio va a ser igual a 18.52 litros por segundo. El Q de aguas negras domiciliarias va a ser igual a 18.52 litros segundo por 3 por el 0.8, que es el coeficiente de reingreso.
El Q máximo de aguas negras va a ser igual a 2 por el Q de aguas negras domiciliarias más Q de infiltración. Ahora vamos a calcular lo que es el Q de infiltración. El Q de infiltración va a ser igual a I por la longitud total. Ya vimos lo que es el I, la constante, ¿verdad? El Q máximo de infiltración es 20.000 litros por kilómetros por día. En la longitud total del colector tenemos que son 1.600 viviendas por 6 metros, ¿verdad? Estimamos que cada empotramiento tiene una longitud de la vivienda al colector de 6 metros por 1 kilómetro sobre 1.000, llevándolo todo a kilómetros, ¿verdad? Más 15 kilómetros, que es la longitud total del colector. Tenemos que la longitud total del colector es igual a 24.6 kilómetros. Q de infiltración es igual a 20.000 litros por kilómetro por día por 24.6 kilómetros. Y el Q de infiltración nos va a dar 492.000 litros kilómetros por día entre 86.400 va a ser igual a 5.7 litros por segundo. Ahora nos vamos a calcular el Q de máximo de aguas negras domiciliarias va a ser igual a 2 por el Q de aguas negras domiciliarias más Q de infiltración. Va a ser igual a 2 por 44.45 litros por segundo más 5.7 litros por segundo. Quedándonos en 2 por 50.15 litros por segundo, igual a 100.3 litros por segundo. Ahora, calculamos el aporte que va a ser un máximo de agua negra sobre el área, nos da 1.7 litros segundo por hectárea. Ese es el aporte de las aguas, diferentes tipos de agua al colector, ¿ok? Tenemos en el ejercicio número 2, calcular el aporte de aguas negras de un desarrollo urbanístico que contempla áreas residenciales, comerciales e industriales y presenta las siguientes características. El consumo medio residencial 46.57 litros por segundo, consumo industrial 34.89 litros por segundo, consumo comercial 3.70 litros por segundo, consumo institucional 1.76 litros por segundo y área neta a servir 47 hectáreas. Tenemos la longitud del colector 9.7 kilómetros, número de vivienda 800, el K igual 3 y el R, coeficiente de reingreso, en 0.8. Ok, vamos a aquí hacer la sumatoria, ¿verdad? De cada uno de los aportes provenientes. El Q medio residencial sería 46.57, que sería del acueducto, el aporte proveniente del acueducto. Q medio residencial 46.57 litros por segundo, Q medio industrial 34.89 litros por segundo, Q medio comercial 3.70 litros por segundo, Q medio institucional 1.76 litros por segundo y el Q medio va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los Q medios. Sería 86.92 litros por segundo. Ahora bien, vamos a calcular el aporte, va a ser igual a Q máximo de aguas negras sobre el área, ¿verdad? Un máximo de aguas negras sería 2 por Q de aguas negras domiciliarias más Q de infiltración. El Q de aguas negras domiciliarias va a ser igual al Q medio por K por R, donde el Q de aguas negras domiciliarias va a ser 86.92 litros por segundo por 0.8 por 3. El Q de agua negra domiciliaria va a ser igual a 208.61 litros por segundo. Está todo muy claro hasta acá. El Q de infiltración, ahora vamos a calcularlo, va a ser el I por la longitud. Ya dijimos que el I va a ser igual a 20.000 litros kilómetros por día por la longitud total del colector, que sería longitud del colector más la longitud del empotramiento, ¿verdad? Entonces tenemos Q de infiltración va a ser igual a 20.000 litros kilómetros por día por 9.7 kilómetros de la longitud del colector más 800 por 6, ¿verdad? Porque tenemos 800 viviendas por 6 metros, ¿verdad? Y lo dividimos entre 1000 para llevarlo a kilómetros. Tenemos que el Q de infiltración va a ser igual a 14.5 kilómetros.
Q de infiltración va a ser igual a 14.5 kilómetros por el 20.000 litros por kilómetros por día. Ok, aquí faltaría solamente aquí calcular el aporte, ¿verdad? Que sería ya tenemos entonces todos los valores, ¿verdad? Queda entonces que el Q de infiltración es 14.5 kilómetros por el 20.000 litros kilómetros por día, ¿ok? Quedaría entonces que el Q de infiltración va a ser igual a 290.000 litros por segundo entre 86.400 va a ser igual a 3.34 litros por segundo. Ahora, el Q máximo de agua negra va a ser igual a 2 por 208.61 litros por segundo más 3.34 litros por segundo. Q máximo de aguas negras va a ser igual a 2 por 211,95 litros por segundo, quedándonos que el Q máximo de aguas negras va a ser igual a 423,90 litros por segundo. Ahora dividimos entre el área y nos queda que el aporte va a ser igual a 9.019 litros por segundo por hectárea. Estos son los dos tipos de ejercicio que se colocó en la segunda actividad del segundo corte. Bueno, espero que puedan aclarar un poco las dudas con esta clase y que para la próxima clase, como les dije anteriormente, puedan asistir un poco más de alumnos, porque ustedes con estas clases, ustedes pueden aclarar, ¿verdad? Las dudas que tengan y así poder realizar sus actividades. De todas maneras, todavía cualquier duda que tengan la pueden aclarar también por el chat de la plataforma o si no por el grupo de WhatsApp. Bueno, sin más que decirle, espero entonces, como les dije, su asistencia para la próxima clase. Bueno, muchas gracias.